Los juzgados de Plaza Castilla en Madrid fueron el lugar elegido para que un grupo de jueces de todo el país decidieran hacer público su tremendo malestar, tratando de llamar nuestra atención sobre la situación de la justicia a nivel nacional. Esto que están viendo en sus pantallas tenía lugar el 17 de marzo, cuando se anunció que se iban a hacer unas elecciones judiciales alternativas totalmente simbólicas para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Elecciones que tuvieron un resultado que hace pensar. Los resultados se dieron a conocer el pasado 26 de octubre en el Ateneo de Madrid. Recibieron 1093 emails, de los cuales 912 fueron válidos y conformaron una lista de 12 nombres de jueces. Hoy nos acompaña en plató precisamente uno de los miembros de esta asamblea, uno de esos 12 nombres de jueces que va a decir a lo largo de los próximos 25 minutos cosas que seguro no les van a dejar indiferentes. Así que saludamos, damos las buenas noches y nuestro agradecimiento porque se haya acercado hasta nuestros estudios a Jesús Manuel Villegas, magistrado del Juzgado de Instrucción de Guadalajara. Hola, buenas noches y gracias a vosotros por haberme llamado. ¿Qué es este movimiento, esta asamblea de jueces que sale a la luz y dice cosas que nos hacen pararnos a pensar? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se unen? Yo creo que lo más importante en un primer lugar es ver qué no es esta asamblea de jueces. No somos una asociación judicial ni queremos serlo. Y no somos ningún apéndice de ningún grupo político, económico, de ninguna asociación judicial, de nada que se le parezca. Somos simplemente un grupo de jueces que, unidos a través del correo electrónico, hemos decidido hacer una protesta. A través del correo electrónico corporativo, el correo de la carrera judicial que tenemos. Entonces, se trata únicamente de utilizar los medios de comunicación y es una situación que es común a toda la sociedad. Ahora pues empiezan a moverse, a organizarse diversas iniciativas ciudadanas a través de los medios de comunicación virtual, etc. Nosotros somos unos compañeros que nos hemos puesto en contacto y somos de todo el territorio nacional. Da lo mismo que se sea de Canarias, de Barcelona, de Galicia o de cualquier otro sitio. Da igual que se sea de categoría de juez o de magistrado. Y por supuesto, este movimiento absolutamente espontáneo está completamente desligado de cualquier sesgo político o ideológico. Aquí no se sabe si este magistrado es progresista o es conservador. Fíjese que esto es tremendamente importante, porque ahora que se acaba de renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que ha salido en toda la prensa son esas casillas que identifican a los vocales del Consejo como progresistas o conservadores, con su color rojo o azul. Así de gráfico y tan bonito sale en la prensa y así de humillante es para nosotros que se nos cataloguen como apéndices coloreados de uno u otro partido político. ¿La forma de elegir al Consejo General del Poder Judicial es nueva o siempre se ha elegido así? Bueno, vamos a ver, la forma que tenemos ahora se instauró en el año 1986 con una reforma que hubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la reciente reforma que acaba de haber ahora introduce algunas modificaciones de detalle, pero el mecanismo básico sigue siendo el mismo, o sea, que es el Parlamento el que elige a la totalidad de los miembros del Consejo. Antes de 1986 no era así, sino que tal como se establece en la Constitución, 12 vocales, 12 miembros del Consejo, eran escogidos por los propios jueces y otros 8 por las cámaras parlamentarias. Sin embargo, a partir de ese año se produjo una reforma y todos fueron elegidos ya por los grupos parlamentarios, o sea, por los partidos políticos. Este sistema se entendió que era inconstitucional por algunos grupos parlamentarios, se planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional salvó la constitucionalidad del sistema. Dijo que de entrada podría ser constitucional, pero con un requisito, que no se hiciera un uso partidista de las elecciones, de la elección de las vocalías del Consejo. Fíjense que es curioso que esta forma de actuar, esta sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, está construida sobre un patrón de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional alemán, que no solamente se proyectan hacia el pasado, sino que tienen un llamamiento hacia el futuro y de alguna manera son como una especie de aviso a navegantes que el alto tribunal alemán le da a los partidos políticos para saber cómo se tienen que comportar. Pues muy bien, ese reto que lanzó el Tribunal Constitucional a los partidos políticos ha quedado completamente defraudado, porque desde que la totalidad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces son elegidos
por los partidos políticos, el resultado es que jamás ha habido tanto descrédito de la justicia española, jamás el nivel de politización ha sido tan elevado. Y yo quiero decirle a todos los que nos están viendo ahora mismo, a los que no pertenecen al mundo jurídico, que se ha creado una situación tremendamente injusta. Por un lado está la cúpula de gobierno de los jueces, que depende en su nombramiento de los partidos políticos. Y por otro lado está esa gran masa de jueces que somos gobernados por unos vocales, por unos señores que nosotros no hemos elegido. Y sin embargo, ante la opinión pública, nosotros asumimos la responsabilidad y las consecuencias de lo que dicen esos dirigentes que nosotros no hemos elegido. Luego se produce una tremenda injusticia porque la mancha de la politización de la justicia termina contaminando a toda la carrera judicial, cuando los que deben su origen, los que deben su cargo a los partidos políticos son simplemente una minoría los que conforman esta cúpula gobernante. ¿Por qué hablan ahora y no antes? Porque habrá gente que nos escuche en sus casas y les pueda tachar de oportunistas. Bien, vamos a ver. La cuestión es que nosotros no somos, ya digo, una asociación judicial ni tenemos una estructura organizativa estable. Somos simplemente un grupo de jueces unidos por el correo electrónico. Ahora bien, este malestar de la carrera judicial, este malestar que se organiza en las bases, al margen de cualquier estructura asociativa consolidada, viene ya de antes. En el año 2009, casi 1.500 jueces de toda la carrera judicial firmaron un manifiesto que se hizo público donde se denunciaba la politización de la justicia y precisamente donde se hacía un hincapié fundamental en que la forma de designación del Consejo General del Poder Judicial suponía un atentado contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. ¿Pero qué ha pasado ahora? Pues bueno, ha pasado que nosotros no somos políticos, quiero decir, no estamos hechos para estar líderes. Y de buena fe habíamos creído que cuando en el programa electoral del partido gobernante se decía que se cambiaría el Consejo, lo iban a cambiar. Esto es difícil de explicar, es que nosotros somos jueces. Hubo un día en que presté mi juramento y yo tengo que decir la verdad. Si no lo hiciera me convertiría en un delincuente, estaría prevaricando en mis resoluciones. Entonces, si hay un partido político que dice eso, te lo crees. Cuando luego después llegan y mienten abiertamente y traicionan sus promesas, violan el pacto electoral que tienen con los ciudadanos, es lógico que surja en un primer momento la incredulidad y luego la indignación. Es decir, yo puedo comprender que un gobierno, el poder público, determinadas promesas electorales no las pueda cumplir, porque dependen de variables que ellos no controlan, pues qué le digo yo, la prima de riesgo, el paro, la seguridad ciudadana, etc. Pero cuando se está hablando de cambiar una ley, se tiene la mayoría absoluta para hacerlo, y no se hace. Eso es un insulto, eso es un insulto a la ciudadanía española, y sobre todo a los jueces, en general, a mí en particular, a todos, nos pone en contacto con una realidad muy desagradable, y es la de que las palabras que deberían ser el patrimonio de un hombre digno se pisotean y no se tienen en ninguna estima. ¿Cómo podemos nosotros confiar en un poder político que ni siquiera es capaz de cumplir su palabra? Si la ciudadanía no confía en los políticos, algo que es obvio, es Vox Populi, tampoco es que estén ustedes, los jueces, en muy buen lugar. ¿Es un resultado de esta situación? Vamos a ver. Evidentemente yo no estoy aquí para hacer una defensa a capa y espada de los jueces. Los jueces somos seres humanos y como personas pues nos equivocamos. Y la Administración de Justicia, como cualquier otra administración, tiene sus fallos. Pero dicho esto, vuelvo a insistir en lo que decía antes. Por favor, no confundan las decisiones de la cúpula dirigente que está politizada, no confundan el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que debe su designación a los partidos políticos, con el resto de los jueces. Y es que es muy injusto, porque cuando oímos manifestaciones del Consejo y de jueces que tienen cargos políticos que han sido elegidos discrecionalmente, la ciudadanía piensa que esa es la opinión de todos los jueces. Y no es así. Mire, una de las mayores tragedias que tenemos los jueces es que no tenemos ningún órgano para expresar nuestra voluntad en su conjunto. Somos 5.000 jueces, pero el pueblo español no sabe lo que piensan sus jueces. Sabe lo que piensa fulanito o menganito, tal o cual asociación, pero como conjunto no lo sabe. Y si tuviéramos un órgano de expresión a través del cual pudiésemos manifestar nuestra voluntad conjunta, fíjese, podríamos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, cosa que ahora mismo no tenemos. En cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia, que es lo que más le duele al ciudadano,
Yo evidentemente no quiero echar balones fuera, ni exculparme de la responsabilidad que me pudiera corresponder. Pero también hay que poner todos los datos sobre la mesa. El número de jueces que hay en España está muy por debajo de la media europea, estamos algo así como por la mitad. Y las resoluciones que nosotros sacamos son muy superiores, o sea que nuestra productividad es mayor. Y se puede decir, bueno, es que hay que producir con calidad, no hay que producir churros, de acuerdo, pero la legislación española, la legislación procesal española y en general todo nuestro ordenamiento jurídico es tremendamente garantista. Somos uno de los países que tiene un nivel de garantías más elevado. De tal manera que cuando un juez dicta una resolución, no está simplemente adoptando una decisión, como el César, diciendo arriba o abajo, sino que es una decisión que tiene que estudiarla, que tiene que motivarla, que tiene que razonarla. Y si no lo hacemos, estamos incursos en responsabilidad disciplinaria. Pues miren, los jueces españoles, siendo muchos menos que los europeos, sacamos más resoluciones y tenemos una obligación de motivación muy superior a la que hay en otros países de Europa. Y le digo lo último. Evidentemente, yo, por supuesto, al juez que incumpla sus obligaciones judiciales, al juez que sea una oveja negra, evidentemente no lo voy a defender jamás, nunca. Pero quiero defender la integridad como colectivo. Nosotros somos un grupo, somos un colectivo, somos un poder del Estado que con todos nuestros defectos tenemos un nivel de integridad y de honestidad muy superior a de los partidos políticos. Nosotros no sabemos nada de corrupción, de sobres, de recalificaciones urbanísticas, de sobornos, de financiaciones ilegales. Eso para nosotros es completamente ajeno y eso es un dato que se debería tener en cuenta. Y además hay una circunstancia que no la digo yo, lo dicen los estudios sociológicos llevados a cabo pues por empresas independientes, que es relativo a la opinión de los ciudadanos sobre la administración de justicia. Como usted decía muy bien. ¿Qué piensas de los jueces? Se lo preguntas a cualquier persona, pues posiblemente la opinión no será buena. Pero si esa entrevista, si esa pregunta, si esa encuesta se hace entre personas que han pasado ya por los tribunales, no simplemente el que tiene un conocimiento de la justicia desde fuera, mejora muchísimo la opinión. Es muy significativo que el ciudadano que ha estado en un juzgado piensa mejor de la justicia que el que jamás ha tenido contacto con ella. Y yo me pregunto, ¿no será acaso porque nos contamina esa politización de los políticos togados, esos que deben su cargo al nombramiento discrecional de los grupos políticos, de los partidos políticos? ¿Por qué los ciudadanos tienen, en esta misma línea la pregunta, la sensación de que determinadas cuestiones en un juzgado se eternizan y otras no tanto? Es decir, la ciudadanía en general tiene la sensación, y usted lo sabrá, de que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Vamos a ver, la obligación del juez es la de resolver todos los asuntos con igual prontitud. Eso es así. ¿Qué ocurre? Pues que hay asuntos, sobre todo en materia de investigación criminal, que son muy complicados. Y evidentemente no tenemos medios para resolverlos. Una investigación sobre una estafa inmobiliaria, sobre un gran problema que haya implicado pues perjudicados con millones de euros, etcétera, requiere un esfuerzo enorme y requiere unos medios de los que carecemos. Entonces, cuando resultan afectados por muchos ciudadanos en problemas que hayan tenido de reclamaciones económicas, pues qué le digo yo, de contaminaciones masivas como el asunto de la colza, como el asunto de las inundaciones que hubo hace unos años y sale en la prensa, después de 15 años se llega al resultado. Es que son unos asuntos complicadísimos por su propia naturaleza que exigen una cantidad de medios que no tenemos y además que tampoco se puede dar una respuesta inmediata porque exigen muchísimo trabajo y mucha preparación. Pero su pregunta era más concreta y no la quiero eludir. ¿Es que el asunto de un rico se lleva más rápido que el asunto de un pobre? Eso no es así. Eso no es así. Pero esa sensación se percibe. Bien, a ver, le digo, no todo depende de los jueces. Quiero decir, nosotros intentamos resolver el asunto con la máxima presteza. Pero claro, una persona que puede contratar un ejército de abogados no es lo mismo que alguien que vaya solamente con un abogado de oficio. Y eso sí, yo quiero aprovechar este espacio para reivindicar la labor del abogado de oficio. Los abogados de oficio se dejan la piel en los juzgados. La imagen que tiene el ciudadano de que el abogado de oficio pues se olvida de su cliente, eso es falso completamente. Pero
claro, si un señor es multimillonario y tiene la posibilidad de contar con un equipo de abogados, de asesores económicos, de expertos contables, pues evidentemente podrá hacer que su asunto tenga un movimiento que no tenga otro. Evidentemente la obligación del juez es la de tratar todos igual. Y yo le voy a decir, mire, yo soy juez de instrucción y tengo que investigar asuntos criminales muy importantes. Pero también tenemos muchísimos asuntos de muy poca monta, que son juicios de faltas, que bueno, que es lo típico, pues que un pequeño hurto, una bofetada que se dan vecinos, un insulto, y a esos le dedicamos tanto esfuerzo como a estafas millonarias. Eso es así. Y yo le voy a decir una cosa, vuelvo a lo de antes. La percepción del ciudadano hay que contrastarla con la realidad. Pregúntenle a los ciudadanos, en su mayoría que han pasado por los tribunales, y ya verán cómo la condena no es tan severa. ¿Hace falta mayor inversión y necesitan ustedes más medios para poder hacer su trabajo? A ver, le explico. Mire, estamos en España, no estamos en Suecia, ni estamos en un país, no estamos en Jauja. Quiero decir que en España no hay ríos de leche y miel y no hay vetas de oro por todos los sitios. Yo entiendo que el poder político tiene que hacer recortes cuando no hay medios para ello. Pero al mismo tiempo tiene que ser valiente y decir, si entendemos que hay áreas más importantes que la administración de justicia, pues yo qué sé, hacer carreteras o cualquier otra cosa, muy bien, es una decisión política, pero debe al mismo tiempo asumir la responsabilidad de sus actos. Si nos quitan medios a los jueces, evidentemente la respuesta que demos a los ciudadanos será peor, será más lenta. Fíjese, teníamos hasta hace poco una bolsa de 800 jueces sustitutos que entraban a reemplazar al juez titular cuando éste pues tenía alguna enfermedad o lo que fuera. Pues muy bien, eso lo han suprimido. Es una decisión política que yo no voy a criticar, yo como juez no puedo hacer eso, pero lo que sí puedo decir es que hay que tener la valentía de explicar al pueblo español que las cosas no pueden seguir siendo igual que antes, de ninguna manera. Si usted asume la decisión de quitar 800 jueces sustitutos, asuma igualmente la responsabilidad del deterioro del servicio público que eso entraña. Y yo voy a decir otra cosa. Evidentemente, es nuestro oficio, es nuestra profesión, nos parece lo más importante. A nosotros no nos toca decir si es más importante o no. Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos hablando de justicia, hablamos de derechos humanos. Hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva. Un país que no tiene una justicia que funcione no es un país civilizado. Entonces, cuando los recortes afectan a la justicia, se está tocando un área muy peligrosa. Se está tocando el área de la degradación de la calidad democrática de un país. Se está asumiendo el riesgo de una reducción de la seguridad jurídica y estamos avanzando hacia posiciones de países tercermundistas. Ese riesgo existe y también hay que tener la valentía de decirlo y de asumirlo. ¿Se están haciendo las reformas legales oportunas? A ver, pues yo qué le voy a decir. Comenzamos a lo del principio. La última reforma que hemos tenido ha sido un auténtico desastre, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle el poder a los políticos. Eso ya existía de antes, desde luego, pero quiero decir, a la vista de lo que usted me pregunta, que la reforma ha sido para ahondar en lo que ya sabíamos que era malo. También, pues, se está previendo la posibilidad de encomendar la investigación criminal a los fiscales que dependen del gobierno. Eso será otra forma de reducir la independencia judicial y de politizar algo tan grave como es la investigación criminal. Eso estoy utilizando unos términos que a lo mejor resultan muy abstractos, pero si mañana aquí en la provincia de Guadalajara aparece un cadáver o roban en una tienda o se quema una nave industrial, pues habrá que determinar quién hizo eso. Eso no puede ser una cuestión política, eso tiene que ser una cuestión objetiva, apolítica, que lo investigue la policía y tiene que haber una autoridad que no dependa del Poder Ejecutivo que sea la que investigue. Las reformas van en sentido contrario. ¿Qué más puedo decir? Pues fíjese, me quejaba antes de que los jueces no tenemos un espacio común donde podamos expresar nuestra voluntad como colectivo y a veces nos cargan mochuelos que no son nuestros. Hablan por nosotros personas que no nos representan. Pero sí tenemos un espacio de democracia muy importante, que son las juntas de partido. Pues por ejemplo, aquí los jueces de Guadalajara, pues estamos en el Partido Judicial de Guadalajara y podemos elegir a un representante nuestro que se llama decano, que habla por nosotros. Y bueno, ante la prensa pues se puede llamar al decano y el decano da su opinión. Y el decano de alguna manera organiza nuestro trabajo
y es un referente democrático que tenemos y que cada cierto tiempo lo podemos elegir o no elegirlo. Pues muy bien, las reformas que están proyectadas pretenden la supresión de los jueces decanos. Para reemplazarlo, ¿por qué? Pues no hace falta ser adivino para saberlo. Por un presidente de tribunal de instancia que será elegido ¿por quién? Adivina adivinanza. Pues por el Consejo General del Poder Judicial, el mismo que elige los partidos políticos. ¿Quién investigará los delitos? El Ministerio Público, los fiscales, el mismo cuya cúpula depende de los partidos políticos. Al final es siempre lo mismo, volvemos a los partidos políticos, porque, por desgracia, estamos pasando de una democracia a una partidocracia. Ahora mismo acabo de escuchar en la Fundación Juan Marc una entrevista al catedrático Jorge de Esteban, que es prestigioso constitucionalista de nuestro país, donde denuncia precisamente eso, cómo se está degradando la justicia española y cómo los partidos políticos, en vez de ser la correa de transmisión de la voluntad de los ciudadanos, se están convirtiendo en entidades autosubsistentes que luchan por su propia supervivencia. Y volvemos, pues fíjese, a lo de siempre, a lo que ya ocurría en el siglo XIX, a esa pausa, a ese abismo, a esa separación entre la España oficial y la España real. ¿Son los grandes casos mediáticos que salen últimamente en los medios de comunicación nacionales los que hacen que todos nos demos cuenta de la gravedad del asunto? ¿De que hay determinadas decisiones judiciales que se ponen en duda más de lo habitual? Mire, ya le dije, los jueces somos humanos. Nuestras decisiones judiciales están para ser puestas en duda. Pero, y para ser combatidas y para ser impugnadas. ¿Pero cómo? A través del sistema de recursos. Si yo mañana dicto una resolución, es una resolución pública que puede ser combatida por los abogados mediante un recurso y habrá otro tribunal que no tiene nada que ver conmigo que me corregirá si me equivoco. Y existen sucesivas instancias y se puede acudir al Tribunal Constitucional, se puede acudir a instancias europeas. Fíjese, lo que no tiene ningún sentido es que la crítica se haga por los partidos políticos utilizando vías ajenas a la justicia. Yo no sé si somos conscientes de la tremenda gravedad de la situación en la que nos encontramos. Fíjese, los jueces protestamos porque el Consejo General del Poder Judicial es elegido por los partidos políticos. Y puede el ciudadano de a pie decir, bueno, ¿y a mí eso qué me da? Mire usted, yo acabo de perder mi trabajo, yo tengo una hipoteca, quien gobierna a los jueces, a mí eso me da lo mismo. Pues como si los gobierna el Papa, a mí me importa un bledo. ¿Qué ocurre? Que nuestro gobierno no nos afecta solamente a nosotros, incide sobre los derechos humanos de los ciudadanos. Si mañana usted o el vecino tiene un problema sobre algo tan sencillo como un divorcio y hay que determinar con quién se quedan los hijos, eso lo va a tener que decidir un juez. Y ese juez hay que garantizar que sea una instancia absolutamente independiente. Pero más grave todavía, si mañana lo detienen a alguien, esa persona debe saber que puede haber una instancia judicial donde su caso se vea con absoluta imparcialidad sin contaminación judicial. Y si mañana un político comete una fechoría, está en curso en un caso de corrupción, debe existir una autoridad que sea capaz de investigar y de sancionar eso. Pero fíjese, el Consejo General... ¿Pero eso es realmente posible? Porque eso es lo que nos gustaría a todos. ¿Pero es realmente posible que la separación de poderes deje de ser una utopía? Vamos a ver, el mundo perfecto solamente existe en la mente de Platón, en el paraíso. La perfección no podemos nunca alcanzarla. Avanzamos hacia ella. Pero evidentemente las leyes pueden favorecer o perjudicar ese ideal al que todos aspiramos. Yo le ponía el ejemplo. Mire, si hay un juez que está investigando un caso de corrupción, ¿qué debemos hacer? Pues debemos establecer un sistema para que ese juez sea lo más imparcial, lo más independiente, lo más neutral, lo más honrado, lo más apolítico que podamos. Pero la legislación avanza en sentido contrario. El Consejo General del Poder Judicial es elegido por los partidos políticos. Y ese Consejo General del Poder Judicial tiene la capacidad de a ese juez que está investigando a los políticos suspenderlo de empleo y sueldo. Es decir, yo no sé si nos damos cuenta de cuán diabólico es el mecanismo. El juez que está investigando a un político puede ser suspendido de empleo y sueldo por el órgano que lo gobierna, que ha sido elegido por los políticos. Evidentemente la separación de poderes, la perfección, la justicia, ideales no se alcanzan nunca, pero si empezamos a dinamitar el edificio desde la base, va a ser casi imposible. Eso es lo que nosotros estamos denunciando, y eso no afecta solamente a los jueces, eso afecta a todos los ciudadanos. Y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Nos critican a veces de que se tratan reivindicaciones de naturaleza corporativa. Mire usted, no son corporativas y no lo digo yo,
lo dicen las propias instancias internacionales. El Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en una resolución que deberían conocer nuestros políticos, estableció que el órgano de gobierno de los jueces, en una parte al menos, debe ser escogido por los propios jueces. Lo que es un absurdo, lo que no hay cabeza en la que quepa, es que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que está establecido por la Constitución para defender a la justicia frente a los políticos, sea íntegramente elegido por los políticos. Es un contrasentido. Es como poner la zorra a guardar a los conejos. ¿Por qué está tan mal visto que ustedes hablen y denuncien estas cosas entre los medios de comunicación? Es decir, cada vez que sale un juez en un medio y habla y dice estas cosas, como las está diciendo usted con naturalidad, y también lo ha dicho en ruedas de prensa, que ha dado arropado por sus compañeros de esta asamblea o de esa plataforma cívica por la independencia judicial, los partidos políticos les tachan de jueces mediáticos, dándoles un carácter negativo. Bueno, yo soy el primero que está en contra de los jueces estrella. Un juez debe hablar a través de sus resoluciones. Y si un juez tiene un asunto muy complicado, pues debe resolverlo en su sentencia. Si un juez está investigando algo, pues debe llevar la instrucción penal correspondiente. Pero cuando estamos hablando ahora, no hablamos como jueces, hablamos como ciudadanos. Y aunque evidentemente la función que desempeñamos exige que seamos especialmente respetuosos, también es cierto que no se nos puede tapar la boca. El derecho a la libertad de expresión lo seguimos teniendo. Por supuesto, con todo el respeto. Y por supuesto, respetando la dignidad de la función judicial. Porque el juez tiene un compromiso moral ante la sociedad y entonces tiene un listón de respetabilidad, una exigencia de dignidad superior que intentamos satisfacer. Yo ahora mismo estoy intentando ser respetuoso, no caer en demagogia, pero no me puedo callar, como decía antes, cuando el político miente al ciudadano. Esa mínima exigencia de dignidad la ampara el artículo 20 de la Constitución española, y ese mínimo cauce de expresión lo tenemos, lo reclamamos y lo exigimos. Ustedes saben las consecuencias que puede tener ese paso adelante que dan. Bien, vamos a ver, yo no quiero hacer fantasías paranoicas ni de conspiraciones. Yo creo en el Estado de Derecho, yo creo en mi país, yo creo en la justicia, y yo hablo con la absoluta seguridad y la certeza de que el poder político encajará las críticas con toda la limpieza que exige el juego democrático. Eso era lo que le decía antes, que salga un juez y empiece a hablar de historias de conspiraciones, que empiece a perder la dignidad que exige su cargo, es inaceptable. Hablamos simplemente como ciudadanos, hablo como ciudadano, denuncio la impostura de la clase política cuando miente, pero por supuesto no voy a entrar en el juego de las descalificaciones. ¿Piden la ayuda del ciudadano de a pie? Siempre. Porque dicen, y cito palabras textuales, que la clase política es muchísimo más poderosa que el Poder Judicial. ¿Cómo puede ayudar el ciudadano de a pie a que esto cambie? Bueno, pues la verdad es que ya están ayudando. Simplemente dándonos voz ya nos están haciendo una ayuda inestimable. Porque era lo que decía antes, si nuestra tragedia es que no tenemos un medio de representación, de expresión colectiva. Es que fíjese, decía antes, yo no vengo aquí a defender a los jueces. A mí me gustaría poder asumir una crítica, una responsabilidad como miembro del Poder Judicial, pero que es que lo que los jueces piensan lo desconoce el pueblo español, es un enigma, no sabemos lo que pensamos en su conjunto. Cuando medios como este nos oyen y nos permiten hablar, ya se está avanzando muchísimo en la lucha por la independencia judicial y la separación de poderes. ¿Cómo se puede lanzar un mensaje para que la ciudadanía crea o abra una pequeña puerta o no la cierre para creer en la justicia? Hombre, pues yo lo que pediría es que miremos la realidad con nuestros propios ojos y que escuchemos lo que nos dicen los jueces y que no prestemos atención a los filtros, a los intermediarios que distorsionan nuestro mensaje. A veces parece que fuéramos niños pequeños, menores de edad, y que necesitáramos unos tutores que hablasen por nosotros. Y esos tutores casualmente son políticos o jueces elegidos por los políticos. Yo le pido al ciudadano que se pase por los tribunales de justicia, que vea nuestros defectos, y que vea nuestras virtudes. Y verá cómo no sabemos nada de sobres, no sabemos nada de corrupción, y mejor o peor, trabajamos como cualquier otro trabajador de España, con dignidad y, eso sí, en unas condiciones abrumadoras. Mire, yo hace unos 15 años que presté mi juramento y empecé a trabajar como juez.
el primer día, pues la responsabilidad es abrumadora. Siente uno que se le cae el juzgado encima. Yo quiero, después de 15 años, seguir sintiendo esa misma responsabilidad, porque cuando tenemos unos papeles, detrás de esos papeles hay una persona. Fíjese, lo digo siempre un poco medio en broma, medio en serio, no quiero que se me malinterprete, pero lo repito ahora. No trabajamos con zapatos, no trabajamos con patatas, con respeto para los zapateros y para los agricultores. Cuando yo echo una firma, estoy decidiendo la vida de las personas. Eso es una responsabilidad monstruosa. Y las condiciones que hay ahora mismo en los juzgados no permiten llevar a cabo esa labor dignamente. Cuando yo voy a mi despacho y me encuentro una pila de papeles que llega al techo, no pueden ser solamente papeles, hay historias personales detrás de ello. Los jueces, por supuesto, cometemos errores, pero le vuelvo a decir, nuestro nivel de productividad con resoluciones motivadas y razonadas es muy superior a la media europea, y el poder político no nos da medios. Vuelvo a insistir, son decisiones políticas, no entramos en ellas, pero que sean consecuentes y responsables con las consecuencias de sus recortes. ¿Están dispuestos a seguir haciendo algún otro tipo de iniciativa al margen de esas elecciones simbólicas que llevaban a cabo hace unos meses? Bueno, las elecciones simbólicas fueron un éxito. Fíjese que participaron 1 millar de compañeros. El número de votos válidos fue de 919 en concreto. Y hubo muchos votos que fueron nulos, porque el sistema de votación, bueno, todo esto es muy informal, fue a través del correo electrónico del Consejo y se mandaba a un notario. El notario, que se llama Ignacio Goma, que nos ayudó muchísimo, que levantó un acta para que se viera que eso no estaba manipulado en absoluto. Evidentemente algunos compañeros se equivocaron, lo mandaron desde la dirección que no era, se repitieron correos, pero nosotros fuimos muy estrictos. Las reglas que se establecieron no se pudieron cambiar sobre la marcha y el que se equivocó pues fue voto nulo. Eso fue un gran éxito, pero bueno, a partir de ahora, ¿qué? Y ya está, dicen algunos precisamente, que yo creo que inconscientemente hablan por la boca de los políticos. Esto no ha servido para nada, esto queda en nada. Por supuesto que ha servido para algo. Estamos aquí y eso es muestra de ello. Pero es que vamos a seguir luchando. Hemos ya hecho algunos comunicados que hemos remitido a la prensa. Bueno, precisamente el último que hicimos les llegó a ustedes. Es el que le ha traído usted aquí. Efectivamente. Y yo tengo una idea. Pues fíjense, la idea sería la de que todas las juntas de jueces de España se reunieran al unísono y emitieran un pronunciamiento sobre un orden del día conjunto. Eso significaría democratizar la carrera judicial. Y no habría que modificar ninguna ley, lo tenemos ya. Y los ciudadanos podrían exigir responsabilidades a los jueces, porque si no les gustase lo que dicen las juntas de jueces, lo podrían criticar. Yo le he escrito una carta abierta a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, carta que evidentemente ni van a leer, ni van a responder, ni van a hacer ningún caso, pero es el ejercicio de la libertad de expresión del artículo 20, donde les he pedido eso. Ahora mismo han sido elegidos por los políticos y no tienen ninguna legitimidad frente a nosotros los jueces. No tienen legitimidad de origen, pero la pueden tener de ejercicio. Pueden renunciar al poder que tienen, a ese poder autocrático, y democratizarlo. Y el nuevo Consejo General del Poder Judicial puede convocar a las juntas de jueces y puede someter un orden del día. Y yo le voy a decir una cosa. Yo he criticado este Consejo. He criticado el mecanismo de elección, pero si ese Consejo abandonara su poder, que para nosotros no es democrático, e hiciera un llamamiento a las juntas de jueces, yo sería el primero que, si usted me vuelve a llamar, estaría defendiendo a ese Consejo. No ha perdido, por lo tanto, la esperanza. Yo jamás, jamás. Pues muchísimas gracias, Jesús Manuel Villegas, magistrado instructor de Guadalajara, por acompañarnos, por contarnos más de cerca esta iniciativa que han tenido más de 350 jueces y también todos los movimientos que está habiendo a través de las redes sociales y de esa plataforma que han creado para poner encima de la mesa las dudas y esa esperanza que tienen en que la justicia pueda volver a ser libre algún día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buenas noches. Estaremos muy pendientes de todas las actividades que vayan llevando a cabo y de las iniciativas que lleven a cabo los jueces, porque en Televisión Guadalajara todos los jueces que quieran hablar también tienen su espacio. Buenas noches.